esa palabra diciendo, ay, Señor, que no nos pase esto, Señor, que no te acontezca. No, o sea, exacto, pero lo que me hace pensar a mí en este momento, y literalmente a veces como que me hace reflexionar es, en ese momento está hablando con un discípulo del mismo, y su discípulo de alguna forma tal vez sus pensamientos se van hacia otro lado. No sé exactamente qué pasó ahí, sin embargo, en ese mismo momento él le hace una exhortación muy fuerte, o sea, severa, o sea, como aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y, o sea, claro, entonces yo quería preguntarle antes de terminar, porque tenemos ya la última pregunta, es, yo sé que es muy profundo de alguna forma, y es esto, sé que Jesús tenía un propósito único y vino a cumplirlo. Sin embargo, sabiendo que de alguna forma él ya sabía eso que le iba a decir su discípulo, ¿qué opina usted de todo esto? O sea, ¿qué enseñanza de repente le deja ahora así como a su vida? ¿Y qué nos podría de alguna forma decir a nosotros, las personas que estamos buscando y queremos entender eso? Porque literalmente a mí hasta ahora como que lo estoy digiriendo. En cuanto al tema específico de Pedro, cuando hace la declaración. Cuando hace esta declaración y cuando la respuesta de Jesús es esa, es como muy contundente, como que tenía muy claro su misión. Ya. Sí, exacto. Obviamente era una autoridad y había una misión muy clara que él tenía. Exacto. Entonces, como le decía mi hermano al inicio, los discípulos no es que todavía tenían en sí claro, o sea, el Señor los llamó, el Señor los escogió, pero para prepararlos y poco a poco irles enseñando, poco a poco irlos llevando al Antiguo Testamento y diciéndole, miren, las cosas que fueron profetizadas sobre mí se están cumpliendo. Wow. Pero ellos como que aún no entendían por qué, porque en su mente, recuerde el mensaje de hoy, lo que ellos tenían en la mente, ¿qué era lo que tenían en la mente? Que venía un reino físico a establecerse y que el Señor Jesús venía a pelear con espadas, a caballos y todo para quitar ese tiempo en el que estaban subyugados por los romanos, y ellos ahora iban a volver a ser libres y iban a volver a tener como los reinados que tuvieron anteriormente con David y todos los otros reyes, ¿no? Que ellos eran dueños de su tierra prometida. Pero ellos no entendían todavía que este reino que el Señor les estaba hablando acerca de la salvación y la vida eterna y de tomar potestad sobre gobiernos, autoridades, todo, no tenía que ver con algo físico. Wow. Y el mismo Mateo después lo entiende, vuelvo y repito, aquí él hizo mención de una profecía que había sido ya dicha atrás por Elías, y él lo pone aquí, en este contexto de la autoridad que el Señor Jesús está hablando, ¿no? Hay uno mayor, yo soy el Señor, yo soy mayor, o sea, hay uno más. Entonces, los discípulos no entendían, todavía no tenían claro. Fue después cuando el Señor Jesucristo resucita y les dice, no se vayan, esperen aquí porque van a ser embestidos del Espíritu Santo y me seréis testigos. Es como que sus ojos allí recién fueron abiertos y entendieron, ya entendemos lo que el Señor Jesús quiso hacer aquí en la tierra, por qué nos escogió y cuál es nuestra misión. Wow. Hasta ese entonces Pedro no entendía, porque en ese mismo capítulo que el Señor Jesús les dice, en el 16, les dice, pero voy a morir y voy a ser entregado y los judíos me van a crucificar y Pedro dice, no, Señor, que no te acontezca. El Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No le estaba hablando a Pedro. Sabía que el enemigo que se andaba moviendo, impidiendo que se hiciera esa obra por la humanidad, viniera a través de Pedro. ¿Y por qué le usa Pedro? Bueno, pueden haber por muchas razones, ¿no? Una de ellas es que él era como más espontáneo en su forma de hablar, o sea, cercano, pero también como que él era más arriesgado cuando hablaba. Ajá. Pero también pudo haber sido porque justo en ese contexto el Señor Jesús les pregunta a los mismos discípulos y les dice, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y ellos empiezan a decir, lo que pasa es que unos dicen que tú eres Elías, que tú eres un profeta, que tú eres esto, aquello. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, porque él les dice, ¿y ustedes qué piensan? Ajá. Ya no qué piensa el mundo, ¿qué piensan ustedes? Y Pedro, ahí sale, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, no te lo reveló ni sangre ni carne, eso vino del Espíritu. Y eso fue un poquito antes de hacer esta otra declaración, ¿eh? Es interesante, ¿no? Pero un poquito antes. Incluso hasta le dice algo excepcional, que de este tema obviamente vamos a hablar más adelante. Sí, ahora. Y habla acerca de la institución de la iglesia. Y le da una palabra profunda y una responsabilidad a Pedro. Y después de esto, resulta lo que usted precisamente, pero claro, en ese contexto, porque ellos todavía no tenían claro mismo qué era lo que tenía, o sea, ellos no querían que su maestro pereciera.
de esa forma. Yo creo que hablaríamos toda la noche Sí, solo del capítulo 12 y bueno, ahorita Sí. que me salté al 16. Pido disculpas, amigos, la intención no era saltarnos, sin embargo, yo siento que es muy importante para tener el contexto claro de todo el 12, porque pues Jesús realmente nos muestra, en este caso, su autoridad, no solo aquí en el cielo, aquí en la tierra, sino en el cielo, y nos muestra la autoridad literalmente para todos, no era solo como para los judíos, sino literalmente para los gentiles, inclusive, o sea, para nosotros actualmente. Entonces, yo tengo acá una última pregunta, pastora, y que pues yo creo que es muy importante. Al final, creo que cada versículo de este capítulo nos deja una enseñanza y podríamos hacer muchas preguntas. Exacto. Sin embargo, al final hay una gran enseñanza que de alguna forma Jesús nos deja y creo que es una enseñanza no solo para los judíos de ese entonces, sino para nosotros, los que nos hemos convertido a Cristo, ¿sí? Sus discípulos. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que Jesús nos quería demostrar o nos quería enseñar de alguna forma dentro de todo el capítulo 12 a nosotros como sus discípulos? Porque hay una enseñanza muy profunda ahí. ¿Cuál es ese mensaje final? Sí, y mire, antes de esa respuesta, quería hacer notar algo también importante que en el mismo capítulo 12 hace mención. Estos mismos fariseos, por eso decíamos que en todo el contexto del 12, ¿no? Cómo hubo esta presión de este grupo religioso y decían o le pedían al Señor que hiciera una señal, que querían ver señal del cielo para poder creer que Él era el Hijo de Dios, el enviado, el ungido. Y el Señor Jesús, vuelve y repito, Él sabía lo que ellos en realidad, a dónde querían llegar. Sí, porque nunca era con el propósito de arrepentirse, ni con el propósito de escucharlo. Dicho sea de paso, eso mismo lo dice aquí. Dice, el Señor les pone un ejemplo y dice, miren, no se les va a dar una señal a ustedes. La única señal que van a tener es la de Jonás, que el Hijo de Dios va a estar, así como Jonás tuvo 3 días en el vientre de un pez, así mismo el Hijo del Hombre va a estar en la tierra, va a estar, como va a ir a esos lugares, a ese lugar profundo. 3 días, habla del tiempo de su muerte y antes de la resurrección, ¿no? Los días que le tocó vivir esa experiencia a nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice, miren, la única señal que van a tener es esta. Wow. Y solamente les digo algo, Jonás, y le pone el ejemplo, Jonás fue enviado a Nínive, y Nínive, un pueblo pagano, escuchó el mensaje y se arrepintió de sus pecados. Y ellos van a venir como jueces, el día del juicio van a venir contra ustedes y van a presentar sus quejas, porque ellos no siendo, en ese entonces, ellos no eran el pueblo, el ninivita no era el pueblo de Dios. Dios en su gracia y misericordia les permitió que se les predicara el evangelio, se les predicara acerca de Dios para no ser destruidos, y ellos se arrepienten. Entonces le dice, mire, hay uno mayor, interesante, ¿no? Hay uno mayor aquí que Jonás. Wow. Otra vez la autoridad. Otra vez la autoridad. Hay uno mayor aquí que Jonás y ustedes no se han arrepentido. Y ustedes no se arrepienten. Por eso dice que Nínive va a venir en contra de ellos y decirle, pero si ustedes eran el pueblo, a ustedes fue enviado el Cristo, exacto, el Señor, ¿y cómo es que ustedes no se arrepintieron? El anuncio estuvo por la misma boca de nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y fue para con ustedes. Los judíos, al pueblo que había sido enviado. Y ellos no lo recibieron. Ahora, también les pone otro ejemplo y le dice, miren, la reina de Saba, en los tiempos de Salomón, ella hizo todo un gestionamiento para venir desde tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Ella va a levantarse en juicio contra ustedes. ¿Por qué? Porque ella desde tan lejos vino a buscar esa sabiduría. Y aquí uno mayor que Salomón, dice. Otra vez la autoridad. Uno mayor que Salomón. Y ustedes no lo quieren escuchar. Eso dice la traducción nueva, la nueva traducción viviente. Es preciosa esa, si le pueden buscar entre sus versiones, y ella dice eso. Wow. Aquí uno más grande y ustedes no le quieren escuchar. Wow. Entonces, en todos estos contextos, el Señor Jesús poniendo su autoridad. Hay uno mayor, hay uno más grande, hay uno más fuerte, hay uno más que trasciende generaciones. Es el mismo Señor Jesús. Y una vez más haciendo énfasis de este ungido, de este que Dios había enviado y que había puesto su espíritu sobre él para que anunciara y fuera la esperanza del mundo entero. Wow. Yo cuando leí la primera vez este capítulo, y gracias por recordarme esa pregunta, porque habíamos platicado de esto antes, cuando leí la primera vez acerca de que Jesús hace una mención con relación al Antiguo Testamento de Jonás, yo la verdad que no entendí. Yo les soy honesto, no entendí. Y justo en una conversación con usted hace un rato, cuando usted justo mencionó esto, es como que me quedé con la boca abierta porque dije, wow, ahora entiendo el por qué mencionaba acerca de los 3 días de la ballena y por qué hacía relación con relación a Jesús, porque fueron 3 días igual. Exacto. Entonces, qué poderoso y qué profundo estas conexiones que hay entre el Antiguo
y el Nuevo Testamento. Y mira algo interesante. Este capítulo sigue, ¿no? Y dice, él les pone otro ejemplo. Dice, miren, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Wow. O sea, ya este contexto no tiene que ver hoy en día, porque obviamente nosotros los espíritus ya no los sometemos, no los mandamos como dice aquí, a los lugares secos. Nosotros ya sabemos ahorita en Cristo dónde debemos llevarlo, que es al estrado de los pies de Cristo, porque Él ya tiene todo poder y toda autoridad. Pero en este entonces Jesús todavía no había sido crucificado, ni todavía se había cumplido esa parte. Entonces Él está hablando a esa generación incrédula, porque en todo este contexto, si usted lee todo el contexto del 12, ahí incluso Él les dice generación de víboras, y empieza a hablar de les empieza a hacer una serie de exhortación a ellos, y les dice, miren, dice, el Espíritu dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya, interesante, desocupada, barrida y adornada. No estaba hablando específicamente o sea, vuelvo y repito, no está hablando específicamente de ese acontecimiento que se dio con esto del tema del espíritu que salió y todo eso, que fue sanado el hombre del oído y de su habla. Ajá. No era solo en ese contexto. Él estaba hablando aún del mismo pueblo judío, que había sido enviado el Señor Jesucristo